Sistemas secuenciales. Estos sistemas se basan en circuitos que se componen de compuertas lógicas. Todo sistema digital funciona bajo una sincronización en todo su sistema. Entonces, cuando se interactúa con un computador, por ejemplo, los datos que introducimos se procesan por medio de un circuito combinacional y las salidas del circuito combinacional se almacenan en la memoria que tiene como base a un sistema secuencial, y luego en un determinado momento la información almacenada es leída por otro circuito que también será combinacional, que se encarga de representar los datos por medio de un dispositivo de salida, por ejemplo la pantalla del ordenador. Como se puede notar, todo el sistema está sincronizado. Circuitos secuenciales. Un circuito secuencial es aquel que resuelve una función lógica tal que los valores de sus salidas en un determinado momento dependen de los valores de sus entradas en ese mismo momento y de los valores presentes con anterioridad. Latch es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, biestable. El latch SR. El siguiente circuito representa a un latch, en este caso un latch NOR, ya que se componen de compuertas NOR. Con la entrada S en alto y la entrada R en bajo establecemos Q, o sea Q estará en alto. Con la entrada S en bajo y la entrada R en alto reiniciamos Q, o sea Q estará en bajo. Con las entradas S y R en bajo el latch no cambia la salida de Q, o sea mantiene el valor de antes. Con las entradas S y R en alto se produce valores inválidos en Q y no Q, ya que ambos tienen el mismo valor en lugar de tener valores contrarios. Esta entrada es inválida para este latch. Aquí se tiene a un latch NAND, obviamente porque se componen de compuertas NAND y de la misma forma tiene una entrada inválida que es S y R en bajo. Este latch se establece con S en bajo y R en alto. Representación del latch, RS. La compuerta NAND es una compuerta universal, cualquier circuito se puede implementar solo con compuertas NAND. Un latch RS por lo general se considera que tiene las entradas inválidas con S en alto y R en alto, entonces a partir de compuertas NAND podemos implementar un circuito latch RS de la siguiente manera. Flip-flops sincronizados por reloj. Los flip-flops sincronizados por reloj funcionan mediante pulsos digitales. Un pulso digital es una señal digital que pasa de inactiva a activa y regresa a estar inactiva o viceversa. Acá tenemos un pulso negativo y un pulso positivo. Señal de reloj. Como se dijo antes, cualquier dispositivo digital utiliza un temporizador para sincronizar todo su sistema. Al utilizar tiempos digitales en lugar de continuos es para garantizar la estabilidad del sistema. A partir de una señal digital, la señal de reloj tendrá dos valores 0 y 1 en la señal. La señal de reloj se distribuye en todo el sistema y la mayoría de las salidas del sistema pueden cambiar de estado solo cuando el reloj hace una transición. Cuando la señal de reloj cambia de 0 a 1 se llama transición dependiente positiva y cuando cambia de 1 a 0 se llama transición dependiente negativa. La velocidad a la que opera un sistema digital síncrono depende de la frecuencia con que ocurren los ciclos de reloj. Al tiempo del ciclo se le llama periodo, por lo general se hace referencia a la velocidad de un sistema digital con base en el número de ciclos de reloj que ocurren en un segundo, ciclo por segundo, a la cual se le conoce como frecuencia de reloj. La unidad para la frecuencia son los hertz. Cuando un latch es sincronizado por una señal de reloj también se lo denomina como flip-flop. Los flip-flops sincronizados por reloj reciben una señal de reloj como entrada. La entrada por reloj CLK es disparada por flanco, lo cual significa que se activa mediante una transición de señal. Acá podemos ver a un latch sincronizado por una señal de reloj. Esta es una señal de activación dependiente positiva. Tiempos de estabilización y de retención. Para que un flip-flop cumpla con la sincronización de forma confiable debe cumplirse con los siguientes requerimientos en la señal de reloj. Tiempo de estabilización. Es el tiempo que va justo antes de una transición activa de la señal del reloj durante la cual las entradas de control SR deben mantenerse constantes. Tiempo de retención. Es el tiempo que va justo después de una transición activa de la señal del reloj durante la cual las entradas de control deben mantenerse constantes. Circuito interno del flip-flop sincronizado por reloj SR. Acá se puede observar que la señal de reloj activa a las señales de entrada RS.
Las entradas de un flip-flop RS pueden ser sincronizadas por medio de una señal de activación de reloj. Acá podemos ver una entrada de señal de reloj, CELK, que es una abreviación de clock en inglés y se conecta a este pequeño triángulo. Para indicar que sea una señal de activación de pulso positivo se conecta como está en el gráfico, pero si la señal de activación es de un pulso negativo entonces se debe agregar el símbolo de la negación en la entrada, CELK del flip-flop, el cual indicará que es una entrada que se activa en bajo. Flip-flop sincronizado por reloj en RS. Como se puede observar, solo en cada pulso dependiente positivo se activa las señales de entrada S y R, la señal de salida Q empieza en 0, esto se puede elegir de forma arbitraria, la señal Q solo cambiará de estado o se mantendrá si existe un pulso de activación. Flip-flop sincronizado por reloj en JK. Circuito interno del flip-flop disparado por flanco. Para corregir los errores de las entradas inválidas se construyó un flip-flop con una configuración extra a partir de un flip-flop RS, como se puede observar en la figura siguiente. A este circuito se le conoce como flip-flop JK. Como se puede observar, este flip-flop no tiene entradas inválidas. Cuando las entradas J y K están en alto, el valor de Q conmuta respecto al valor anterior que tenía. Cabe notar que con J en alto y K en bajo Q se establece, con J en bajo y K en alto Q se reinicia, y cuando J y K están en bajo Q no cambia su valor respecto al valor anterior de Q. Flip-flop sincronizado por reloj en D. Podemos construir un circuito secuencial a partir de un flip-flop JK de la siguiente manera. Noten que si la entrada de esta en alto entonces la salida Q se establecerá y cuando de este en bajo Q se reiniciará. Se puede ver en la tabla de verdad que Q toma el mismo valor que su entrada D. Para este conjunto de señales de entrada se puede obtener la señal de salida Q. Problema potencial de sincronización en circuitos con flip-flops. Cuando un flip-flop recibe un pulso de reloj de activación tendrá un cierto tiempo para que dicho pulso y las entradas síncronas J, K, en este caso, tengan un efecto sobre él. Ese tiempo que demorara en actualizarse el valor de Q se lo llama tiempo de propagación. En este ejemplo podemos ver a dos flip-flops JK conectados en serie, y también se puede observar que después de un tiempo de propagación ambos flip-flops actualizan sus señales de salida. El tiempo de propagación debe ser mayor que el tiempo de retención para que la salida de los flip-flops sea confiable. Llamaremos TPHL al tiempo de propagación cuando la señal Q cambia de alto a bajo, y TPLH al tiempo cuando la señal Q cambia de bajo a alto. Este tiempo de propagación debe ser mayor en relación a los tiempos de estabilización y retención. En un flip-flop real el tiempo de estabilización es muy pequeño en relación al tiempo de propagación, y el tiempo de retención es muy cercano a cero. Bien, eso significa que en el flip-flop 2 del gráfico siguiente tomará como entrada las salidas del flip-flop 1 antes que Q1 se actualice, y sería exactamente los mismos si se tuviera un solo flip-flop. Tabla de los tiempos de los flip-flops. En esta tabla se muestran las relaciones de tiempos de un flip-flop. Como el tiempo de retención es muy cercano a cero se tiene una mayor probabilidad de que sus salidas sean confiables. Entonces eso nos lleva a la siguiente regla. La salida del flip-flop cambia a un estado determinado por los niveles lógicos presentes en sus entradas de control síncronas, S, R, J, K, D, justo antes de la transición activa de reloj. Como ejemplo podemos observar el siguiente conjunto de señales para un flip-flop JK, cuando ocurre la señal de activación mediante el pulso negativo, para la salida Q se tomará lo que se encuentra junto antes de la pendiente negativa.